¿Alguna vez te has preguntado por qué cruje nuestro cuerpo? Es decir, por qué se dan esas crepitaciones, esos crujidos en diferentes articulaciones. Por ejemplo, antes de nada te voy a dar este ejemplo, que es el de Zebun. Zebun, el Chris Bumstead, que es uno de los culturistas, por decir, el más conocido del mundo actualmente, le cruje la rodilla, como vas a escuchar a continuación. I don't know if the mic will pick it up. Y claro, ahora te vendrá la duda de, oye, pero esto entonces ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué significancia tiene? Pues eso es lo que te vengo a explicar, el por qué, y ya te digo que para muchas personas que he visto por el feedback de los vídeos que le da miedo, cierto temor este sonido, para realmente relajarles y decirles, oye, que realmente no pasa nada. Voy a explicarte el por qué. Voy a empezar desde el principio, ¿no? Cuando nosotros nos crujimos, por ejemplo, el típico crujido este de nudillo, ahí, yo creo que la habrás escuchado bien. Ese crujido, había una teoría, ¿no? Al principio, que era la teoría de que se generaba una cavidad. Entonces, se suponía que al generarse esa cavidad, porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Para que esto cruja y suena, ahora no me suena ninguno. Ahí, por ejemplo, pues se suponía que se crea una cavidad, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es una separación. Nos vamos a ir aquí a la de anatomía y vas a entenderlo mejor. Por ejemplo, tenemos aquí el índice, ¿no? El dedo índice. Y tenemos aquí la falange media, perdón, la falange proximal y la falange media. Pues entre estas dos, que es básicamente entre aquí y aquí, pues si yo tracciono, si yo tiro, pues voy a abrir un hueco, ¿no? Ese hueco es una cavidad que es la que en un principio se suponía que daba ese sonido. Vale. Eso se dio por sentado que no era así porque no se pudo demostrar. Entonces vamos a la que realmente es la ley, la teoría que se infunde, que es mediante una palabra, un fenómeno que no te sonará nada prácticamente, que es la tribonucleación. Te voy a explicar detalladamente qué es esto, ¿no? A ver, cuando tú tienes un líquido sellado, es decir, dentro de una articulación, ¿vale? Hay un líquido. Dentro de cualquier articulación hay un líquido sinovial que envuelve y protege la articulación. Por lo tanto, este líquido está sellado. ¿Qué pasa cuando tú a un líquido le intentas generar una tracción, ¿no? Por ejemplo, el caso más clásico es el de la jeringuilla. Si alguna vez habéis cogido una jeringuilla de estas de juguete, típica como de enfermero, te habrás dado cuenta que si la llenas y después intentas tirar de un espacio que está cerrado, pues al principio cuesta mucho y al final hace pop y suena el pop. Pues este es el mismo fenómeno que se da en el cuerpo humano, es el fenómeno de tribonucleación. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas separar un líquido de un espacio que el que está considerado como terminantemente de un lado a otro, pues obviamente al separarlo va a ejercer una presión. Y este juego de presión al final inversa, en una presión contraria, porque no quiere separarse, termina haciendo ¡pum! Y ese ¡pum! Es un estallido de burbujas que es el fenómeno sonoro que estamos viendo. De hecho, te vamos a poner por aquí una imagen para que veas cómo es la separación y cómo este fenómeno de tribonucleación se da a partir de esa separación de dos estructuras y por lo cual se crea ese espacio, ese aire, que es el que esas burbujas hacen el sonido. Más allá de ello, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, veamos la rodilla de Zebun. Vámonos a ver la rodilla, por ejemplo, para que también entiendas otra forma por la cual también pues se puede llegar a considerar este sonido, ¿no? Aquí, por ejemplo, en su rodilla pasa este fenómeno entre rótula, fémur, tibia y todo el conjunto que hay aquí a nivel óseo, pero también hay que destacar algo, ¿no? Y es, por ejemplo, el roce de estructuras. ¿A qué me estoy refiriendo? Mira, si te das cuenta, aquí tenemos el cuádriceps, que está aquí arriba, ¿no? Y esto es el tendón en el que termina el cuádriceps, que es el tendón rotuliano. Bueno, pues el tendón rotuliano se llama así porque abraza la rótula, como estás viendo, de hecho la integra dentro de ese tendón, y pues esto le va dando movilidad. ¿Qué pasa? Que al darle movilidad, ese roce de estructuras también puede dar esas crepitaciones, puede dar ese crujido. De hecho, lo más normal es que esas crepitaciones vengan de esta articulación, la patelofemoral, es decir, la articulación entre la rótula y el fémur. En el caso de la rodilla, también tenemos el caso del hombro, del codo, en el cual ese roce articular se suma a la tribonucleación, al fenómeno que te he explicado, y todo esto es pues lo que nos da a nosotros ese armonioso sonido que a mucha gente tanto le asusta, ¿no?
¿Cuándo tienes que preocuparte si tienes estos sonidos? Mira, a nivel de evaluación, si tú tienes este sonido solo o tienes esa crepitación sola, ese crujido, no tienes por qué preocuparte. De hecho, si te cede con el movimiento, lo más lógico es que no te preocupes, sino que cuando llevas un tiempo estacionado en una posición y no has movido en X rango de movimiento al cuerpo, pues el cuerpo pues, hace ese fenómeno de tribonucleación porque obviamente tras tanto tiempo estás intentando separar ese líquido y ¡pum! Pues suena. Es normal. Si con el paso de los movimientos, 3, 4, por ejemplo, sentadillas en la rodilla, ya te ha mejorado, ni te preocupes. Ahora bien, ¿qué es lo más normal? Ahora bien, si te permanece, si te perdura, tampoco tendrías por qué preocuparte. Si te suena siempre, puede que sí haya algo ahí. Pero lo más normal es que si te suena siempre, también tengas otro síntoma, que es a lo que voy. Realmente tienes que preocuparte cuando veas otro síntoma añadido a este crujido, a esta crepitación. ¿Cuáles son estos síntomas? Inflamación de la zona o de algún compartimento, que se ve incluso con ecografía, dolor, obviamente, molestias, limitación de movimiento, sensación de bloqueo en la rodilla o en cualquier articulación. Ahí sí te tienes que preocupar y ahí sí ve al médico, ve al fisio, a quien quieras ir, que sea profesional sanitario, obviamente. Entonces, el crujido típico que dices, oye, es que no me molesta, pero es que me suena, pero bueno, cuando llevo un poquito ya, cuando ya caliento, se va. No tienes por qué preocuparte, simplemente es un juego de presiones o producto de ese roce de estructuras, ¿vale? Simplemente hacía el vídeo para relajaros, entre comillas, mucho por este tema, porque sobre todo por otras redes sociales en las que hay más audiencia sobre todo, pues llega este mensaje y hay mucha gente que se pone nerviosa. Pues no os preocupéis, ya os he explicado este fenómeno, aunque ya te digo, esto no significa que nunca sea nada negativo, también puede serlo. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado aliviante si tenéis la duda y hasta que llega el vídeo nos vemos en el siguiente.